Todos conocemos a alguien, a alguna pareja con problemas de fertilidad, que es el tema que vamos a abordar hoy contigo. Así que, si te parece, Annalisa, te presento muy brevemente. Gracias. La doctora Annalisa Di Rocco tiene más de 30 años de experiencia clínica como ginecóloga y obstetra, con gran experiencia en el trabajo con embarazos de riesgo. Es además máster en psiconeuroinmunología, especialista en salud de la mujer y también fundadora del movimiento Endovencedoras, que para el que quiera lo puede ver en endovencedoras.org, donde me ha llamado la atención, Ana, los testimonios de las pacientes que has tratado, el cariño y la emoción con la que relatan la mejoría que tuvieron de tu mano. Gracias, sí. Fíjate, en eso precisamente consiste mucho de lo que es la medicina. O sea, esa relación médico-paciente que tenemos siempre que mantener y que hemos perdido. Volver a esa vieja medicina del futuro en la que es tan importante la confianza del paciente, la cercanía, el poder escucharlas, atender realmente lo que está requiriendo su alma, que no se contradice para nada con la medicina, porque todo lo que sentimos, todas nuestras emociones, se van a convertir en neurotransmisores, como bien ya lo hemos escuchado pues en muchísimas oportunidades. El estrés ya no es algo que pertenece solo a una esfera como que psíquica que está allá afuera, sino que realmente se convierte en una bioquímica. Al convertirse en una bioquímica y en neurotransmisores afecta pues toda nuestra fisiología, nuestro metabolismo y la endocrinología pues del paciente y de la mujer. Entonces, incluso el trabajo científico está muy basado dentro de ese placebo, dentro de la confianza que tiene el médico en mandar algo, ese experimento que llaman del doble ciego, que es el que más valor tiene en ciencia, es en el que realmente el médico cree que está indicando algo, ¿no? Entonces, y el escuchar, siempre el escuchar a la paciente, el atenderla. Además, nosotros hemos creado, bueno, yo he creado junto también pues con Ainhoa, que es mi mano derecha, la dietista que trabaja conmigo, que también ha sido paciente, y grupos de WhatsApp en el que manejamos con un trasfondo sociológico cómo podemos influenciar positivamente desde la ayuda, desde el acompañamiento entre ellas y sus logros, y desde el positivo. Porque siempre ha llamado la atención de que somos las endoguerreras, las infértiles, las endosísteros, cosas como esas, que está muy bien hasta un punto, pero la palabra, el léxico, la psiconeuro, la lingüística que utilicemos y los términos que usamos es bien importante. Eso es el ya saber que vamos a ver, que somos unas vencedoras. Y relacionarnos desde el positivo, desde lo que yo voy logrando, cómo lo voy logrando, en que alguien puede expresar su dolor, su molestia, su primera consulta, que lo expresan pues allí, y las otras pues decirle, pues mira, yo pasé por ese camino, pero existe un camino del retorno a la dinámica salud, porque tener salud no significa estar completamente bien siempre. Tener salud son altos y bajos, pero no caer en el foso. Entonces, ese es un poco, entonces claro, entre ellas ya somos ahí todas amigas, compartimos música, compartimos paisajes, compartimos bebés, logros, llantos también, pero desde ese acompañar, ¿no? Así que bueno, eso sí fue súper bonito. Pues enhorabuena por todo ese trabajo, y hoy vamos a tener oportunidad de hablar de este tema, de otros, de todo ese aspecto emocional que entiendo que influye mucho
en todo lo que vamos a hablar hoy, en la infertilidad y en cómo la mujer puede asumir, porque nos hemos centrado en problemas de fertilidad femenino, pero también podemos hablar, si te parece, en algún momento de los problemas de fertilidad masculina. Y antes de comenzar a meternos en el eje del tema que vamos a tratar hoy, ¿por qué no nos comentas, si te parece, Ana, tu trayectoria profesional, cómo acabó derivando en este tema, qué interés despertó en ti, y si quieres comentarnos algunas de las anécdotas o de los puntos que hayas tenido, que seguro que han sido muchísimos a lo largo de tu práctica profesional? Bueno, en mi práctica profesional he pasado mucha agua por ese río, porque, bueno, en general siempre me he dedicado a la práctica, pues soy cirujano general y luego, pues, ginecólogo obstetra, en la que siempre me enfoqué mucho más hacia la parte obstétrica, ¿no? Y ese acompañamiento también antes de, igualmente en la ginecología infanto-juvenil, en la que también cada vez más vemos viendo que aparecían patologías que no veíamos con tanta frecuencia antes. El ovario poliquístico, llegaba un momento que decías y bromeábamos entre nosotros y decíamos, pero ¿qué será que este equipo de ECO ya está viendo como demasiados quistes? Porque era cada vez mayor, ¿no? Igualmente no veíamos tanta infertilidad. Cuando yo estudié obstetricia y ginecología en la universidad, que me gradué en el año 1989, entonces teníamos que hacer infertilidad mucho en las clínicas privadas, porque en el hospital público y en una maternidad de referencia nacional prácticamente no existía la infertilidad. Sino algún momento que podíamos ver alguna malformación uterina, alguna cosa como esta. Y fuimos viendo a través de los años cómo eso siempre iba más increciendo. Igual el síndrome de ovario poliquístico, las amenorreas, la menarquia precoz, que ya empezamos a relacionar. Hicimos un trabajo hace, no sé, como 32 años en el Hospital de Niños, en Ginecología Infanto-Juvenil, en la que vimos que las niñas tenían también menarquias precoces. El desarrollo precoz, que también está después muy relacionado con otros trastornos endocrinos, con infertilidad, etcétera, etcétera. Entonces, y ya lo empezamos a relacionar con los alimentos hormonados que empezaban a aparecer ya en esos tiempos, que eran el consumo de huevos y de pollo. Solamente, Alfredo, manipulando esos dos factores, había una diferencia impresionante en la clínica de esas pacientes. Imagínate cuántos más agentes tenemos en estos últimos tiempos en cuanto a todos los procesados, los índices glicémicos, que era lo que ya empezábamos a notar, cómo ese aumento de la insulina, cómo esa resistencia periférica a la insulina estaba ya relacionado con eso. Y cuando ya nos vamos metiendo un poco allí, pues vamos viendo que esa resistencia a la insulina también nos va llevando a una redistribución de la energía hacia órganos que el cuerpo tiene que activar para una sobrevivencia. Y de luego también, tocando otras cosas, en cirugía veíamos pequeños focos como sangrantes en la superficie de los úteros, algún quiste de chocolate, y decíamos, oye, un cuerpo lúteo hemorrágico, que era lo que empezábamos a hablar, porque no hablábamos de la endometriosis como tal. Entonces, deberíamos de pensar en algo. Si está aumentando cada vez más la infertilidad, si está aumentando cada vez más la endometriosis, si está aumentando cada vez más los ovarios poliquísticos, la dismenorrea, el dolor menstrual, el desarrollo precoz, tenemos que evaluar esa mujer, ese individuo, ese hombre, como también tenemos que considerarlo, porque en fertilidad tenemos que hablar de ese 50%, que está influenciado por componentes medioambientales que no podemos olvidar y sobre los cuales tenemos que actuar en sinergia con todo. Porque las hormonas, no solamente estudiar ejes hormonales, endocrinología es una de las partes más complejas de la medicina, y nos lo estamos tomando como muy a la ligera de que todos sabemos hormonas.
pero realmente solamente es un eje FSH, LH, estrógeno, progesterona aislado, o se relaciona con otros ejes también hormonales y también responde a ciertos mecanismos en los cuales evolutivamente el ser humano escoge no reproducirse en épocas estresantes, difíciles, de hambruna y de estrés cuando éramos nómadas, haciendo que el cortisol, que es una hormona muy similar a la progesterona y al estrógeno en su molécula básica, solamente cambia un pequeño oxígeno y algunos enlaces en su periferia. Puede apoyarse en el receptor de la progesterona del estrógeno, haciendo que él no llegue a apoyarse allí para inhibir la reproducción. ¿Por qué pasaba eso? Porque no nos podíamos reproducir cuando teníamos mucha hambre, cuando estábamos pasando frío, cuando teníamos que caminar días, meses o años, porque la especie no se reproduciría en ese momento. Entonces, ¿en qué nos estamos pareciendo a la hambruna de nuestros ancestros? Entonces, Ana, en todo lo que está claro es que la infertilidad ha aumentado, todos los trastornos que hablas a nivel ginecológico también han aumentado. Esta incidencia, como tú dices, no es la primera vez o el ser humano lo ha experimentado en otras épocas. ¿Cuál puede ser la causa de que ahora mismo los problemas de fertilidad, otros problemas a nivel ginecológico, estén aumentando y cómo se puede relacionar con ese punto de vista evolutivo que has comentado? Porque ahora creemos que comemos, mas no nos alimentamos. Es una de las razones. Y cuando evalúo a las pacientes, yo a todas mis pacientes les pido un índice de composición corporal. Y un altísimo índice tiene disminución de la masa muscular y está en sarcopenia. Y estar en sarcopenia metabólicamente no está nada bien. Sarcopenia para el público general es disminución de la masa muscular, disminución de la masa ósea, porque también vemos muchísima osteopenia en pacientes desde jóvenes. La osteopenia y la osteoporosis no es una enfermedad de la menopausia. Se diagnostica en la menopausia porque es la primera vez que le hacen una densimetría ósea, pero eso comenzó 20 años antes, o 30, o 40, o desde su infancia. Entonces, ¿por qué se sacrifican esos órganos en nuestro cuerpo? Porque no, al tener esa resistencia a la insulina, al no estar alimentándonos de una manera rotativa, con amplísima variedad de alimentos, que no entraríamos en el otro tema si son buenos, malos, tienen pesticidas o no, ¿está? Bueno, yo quitaría solo los grandes malísimos, que pueden ser lo transgénico, lo manipulado genéticamente porque no tenemos enzimas digestivas para separar su proteína en los aminoácidos para ser absorbidos, como el gluten, los lácteos y sus derivados y algunos que otros cereales también manipulados. Ya aquí no hablamos de celiaquía, ni estamos hablando de alergias, ni de intolerancia, simplemente de que nuestro páncreas, nuestro estómago y nuestras bacterias no tienen capacidad para digerir algo que es completamente nuevo de laboratorio, que va muy bien para la agricultura y nutrir y llenar llenar el estómago de todos los humanos, a cambio de procesos inflamatorios, altos índices glicémicos, que nos van a llevar entonces también a la infertilidad. Más estrés, porque estamos sometidos a unos estresores continuos todo el tiempo. Entonces, ese no es el mismo estrés agudo de la adrenalina, que va perfecta. La adrenalina me reproduzco mucho más rápido. No es para nadie un secreto que, por ejemplo, las mujeres que han sido víctimas de violación o que de repente estás en crisis matrimonial y resulta que tienes relaciones un día, en un momento, y la regla se te acaba de ir 24 horas antes y ibas a ovular una semana después y resulta que te embarazaste. Porque evolutivamente la adrenalina
puede reproducirse porque corre peligro la especie y esa es una superovulación. Más en cortisol, no, porque estamos en estrés oxidativo, tenemos carencia de nutrientes y el cuerpo escoge sacrificar un órgano vital de primera línea, como es el órgano reproductor, porque es el que va a garantizar la sobrevivencia de la especie para mantener al individuo vivo. A ver si ocurre el milagro de que cambie algo en su estilo de vida, de conciencia, o cambien las circunstancias para que pueda volver a poder considerarse reproducible. La infertilidad es una situación en la mujer muy compleja, que puede mejorar porque cambiamos hábitos alimentarios o disminuimos algo del estrés, pero metabólicamente hay mucho daño. Al haber tanto daño y reproducirnos en esas condiciones, también estamos reproduciéndonos y teniendo más complicaciones durante el embarazo, más abortos, más preeclampsia, más rupturas prematuras de membrana, más prematurez y también más niños con problemas alérgicos, con problemas de intolerancias, porque de autismo, de déficit de atención, porque no hay suficientes nutrientes en la madre capaces de fabricar un feto en buenas condiciones. Una microbiota desestabilizada y en desequilibrio hace que ese genoma bacteriano no pueda implantarse durante la vida fetal en ese bebé, dando ya el origen a lo que va a ser su microbiota, que se alimenta de la leche materna, que tiene para alimentar a la microbiota. O sea, ahí tenemos un montón de cosas. Un cuadro complicado, desde luego, porque lo que yo te estoy entendiendo también para todos los que nos están viendo ahora, es decir, hay unas situaciones específicas del momento en el que vivimos que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con el estrés sostenido, con el efecto sobre la microbiota, por ejemplo, y todo eso hace que la fertilidad sea más compleja, pero además dificulta el embarazo y puede favorecer problemas de salud en el futuro bebé. Así es, porque nosotras somos la materia prima. Y si nuestros óvulos o vuestros espermatozoides tienen epigenéticamente alteraciones en ese ADN, obviamente la prole, nuestros hijos, van a estar influenciados por eso. Cuando hacemos fertilidad, siempre debemos estudiar la contrapartida que es la pareja, ese 50%. Y es increíble como también no se habla tanto de eso por el tema de que llama mucho más la atención la ciclicidad de las hormonas. Pero un espermatozoide que tarda cada 3 a 5 días está produciéndose todo el tiempo, no es como los óvulos que envejecen y están más influenciados por las situaciones y por la edad. Cuando los estudiábamos antes, veíamos que el 40% de los espermatozoides eran normal, que en biología las semillas, el 50% de las semillas de las plantas o de cualquier ser vivo, de los huevos, todo, es el que debe ser fértil. Pero ahora han normalizado el 5% o el 4% de los espermatozoides. Cuando nos queda solo un 4% y hacemos estudios de inmunofluorescencia de las cabezas espermáticas, nos vamos a dar cuenta de que muchos son abortadores también. Porque están influenciados por lo mismo. Porque somos seres humanos y estamos aquí. Quizás desde el cerebro masculino la emoción, la emotividad y el estrés es manejado de manera diferente. Pero también están expuestos mucho más a los llamados xenoestrógenos, a los antibióticos, a los contaminantes ambientales, al mercurio, al arsénico, al plomo, al uranio. Yo hago estudios de mis pacientes de contaminantes ambientales
Y es impresionante como en Europa hay mucho uranio, incluso aquí, por el tema de Chernóbil y todo eso, y todo lo que eso influye neurotóxicamente al paciente, ¿no? Hablando del bisfenol, los plásticos, cuán altos están dentro de nuestro cuerpo, las acrilamidas, que son los plásticos que usamos para envolver los alimentos. Realmente lo que hablamos, la especie humana lleva muchos años, 160.000 años, dicen, ¿no? Desde que apareció el Homo sapiens, y los plásticos llevan con nosotros 50, 70, no sé cuánto tiempo. Los plásticos, como indicabas tú, los transgénicos, la falta de actividad física, los cambios a todos los niveles, y como nos dices, están afectando a hombres y a mujeres y están provocando algo que tampoco se comenta excesivamente, pero es un problema importante porque es una reducción de la fertilidad que realmente para cualquier especie es grave, es un problema muy, Sí, muy duro. yo considero que estamos en un cuello de botella evolutivo, desde el punto de vista antropológico y epidemiológico, estamos bastante comprometidos. Porque si una de cada 10 pacientes tiene infertilidad, una de cada 10. Estamos hablando de una pandemia en la que hay ahora 400 sobre 100.000. Pero aquí estamos hablando de una de cada 10 mujeres estadísticamente contadas, pero eso es la punta del iceberg. Mm. ¿Qué significa esto para la raza humana? ¿Estamos dejándonos de reproducir? ¿Y por qué está dejándose de reproducir? Esto realmente es un grave problema que tenemos de salud pública. Esto sí es una pandemia, porque además afecta a todas las mujeres de todo el globo terráqueo, sin distinción de nada. Efectivamente. Ahí somos todos iguales. Y en este contexto, Ana, que ya hemos hablado de unas cuantas causas importantes, ¿habría alguna más, además de las que hemos mencionado? Bajo tu perspectiva, ¿hay algún otro tema que también sea importante y que afecte a la fertilidad? Bueno, la falta de movimiento, el sedentarismo es muy importante también, porque es el síndrome de la muerte sedentaria, literalmente. O sea, se llama así en medicina. Porque en el movimiento vamos a tener también una variación y una mejoría de todas nuestras hormonas, vamos a disminuir también los ejes del estrés, vamos a quemar más grasa, porque la acumulación de toxinas en las grasas, la resistencia periférica a la insulina, o sea, el movimiento va a actuar a nivel de todos los factores que hemos comentado. Uh-huh. Y para las personas que nos estén viendo, que a lo mejor están preocupadas pueden tener problemas de fertilidad o simplemente a lo mejor quieren prevenirlo y dicen, oye, me gustaría hacer todo lo posible ahora que conozco las causas para evitar tener estos problemas. Aparte de ponerse en manos de un profesional, si es el caso, ¿qué consejos generales, si hay alguno que se pueda dar, podríamos poner en marcha, tanto hombres como mujeres, pero bueno, específicamente mujeres, que es el tema que estamos tratando hoy? ¿Qué podrían comenzar a hacer y desde cuándo para prevenir todos esos problemas de salud femenina y también de fertilidad? Lo primero que hay que hacer es reconocer todo nuestro contexto, saber dónde estamos, ver el entorno, el ser también, me vuelvo a ir otra vez a esa personalidad, a esa alma, a ese ser que habita dentro de ese cuerpo, en el cual tiene que reconocer qué factores están influenciando a su alrededor esa causa de la infertilidad, sus relaciones, si son relaciones tóxicas, su medio ambiente, su trabajo, cómo me estoy moviendo, mejorar la alimentación, disminuir el consumo de alimentos procesados, o sea, todo lo que es intervención en la calidad de la vida, buscar espacios para la relajación, la meditación, el estrés, los amigos, la naturaleza, lugares menos contaminados,
Es muy, muy, muy importante. Luego, es importante documentarse, leer, buscar, porque desde el empoderamiento podemos hacer muchas cosas, pero desde el empoderamiento también tenemos que saber discernir qué leemos, cómo lo leemos, porque creemos que leyéndolo solamente podemos ya conjugar varias cosas. Son piezas de un puzzle bastante complejas para unir y cada persona es diferente y ninguna podemos ser tampoco médicos de nosotros mismos. Cada vez que necesitamos algo yo tengo que pedir ayuda a alguien porque no puedo verme de una manera objetiva a mí misma y no lo debería pues de hacer también. Y luego también ese enfoque multidisciplinario de las cosas. El enfocar solamente de que la alimentación nos va a mejorar, sí nos va a mejorar, evidentemente. Y es una de las primeras cosas que también trabajamos. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo los procesos inflamatorios que están en nuestro cuerpo. Y así vamos empezando a dar paz desde todos los puntos de vista. Y buscar gente que pueda trabajar interdisciplinariamente, pero desde un conocimiento académico profundo, uniendo la ciencia con la conciencia, que es muy importante. No disociar al ser humano, no irnos a que esto es esto nada más y lo otro es esto nada más, o que a la microbiota voy a trabajar sobre la microbiota nada más. Puedo trabajar sobre ella, pero si tengo un individuo estresado que come mal, ¿qué hago con ella? Se muere igual con el cortisol. Entonces hay que hacer ese trabajo y reestructurar a un ser humano se puede, pero lleva un hermoso tiempo que tiene que ver con biología y con reproducción celular, con lo que llamamos la mitosis, la represión de las células, y para que tú elimines los radicales libres y estés mejor, te vas a tardar casualmente 9 meses, toda una regestación de ti mismo, un reparirte otra vez, hasta 1 año y medio, que también es como tu verdadero nacimiento, porque los seres humanos seguimos desarrollándonos afuera, pegados a mamá, al pecho, y hasta que podamos llevarnos alguna comida a la boca, no hemos terminado la gestación. Parimos a los 9 meses por un proceso evolutivo, porque la cabeza no va a poder salir de ahí cuando tenga 1 año y medio. Pero realmente ahí es donde neurológicamente tienes el desarrollo suficiente para nacer como los otros vertebrados, que nacen caminando. Muy interesante el verlo, como tú dices, en toda la extensión, ¿no? No vernos como un cuerpo, como unas emociones, incluso dentro de nuestro entorno social, y considerarlo además desde el punto de vista terapéutico, buscarnos un equipo, como tú dices, alguien que realmente nos pueda acompañar. Para hacernos una idea de cómo sería ese enfoque, con las personas que trabajas en clínica, Ana, que además, ya te digo, he podido ver algunos de los resultados, pero si quieres comentar un perfil general o cómo se benefician de ese enfoque integral, yo creo que es positivo porque también puede dar esperanza a la gente que nos está viendo y entender cómo estos cambios son reales, que no es únicamente una teoría, sino que en clínicas se demuestra y la gente con nombres y apellidos mejora. Claro, y las chicas con nombre y apellido, las cirugías han sido casi mínimas, prácticamente muy pocas, yo diría que menos del 1% lo ha necesitado, porque hay momentos en que se necesita extirpar un tumor en manos calificadas y cualificadas, que hay muchísimas también, excelentes, y explico un poco. La primera aproximación a la paciente es solicitar de ella que me cuente y que me narre por escrito su vida, desde su niñez hasta la actualidad. Que me cuente qué cosas desde el punto de las emociones de su infancia y de su vida y de su salud han ido ocurriendo. Pues desde allí, pues ya yo tengo una idea frente a quién estoy.
a quién se sienta, quién se va a sentar frente a mí en ese momento. Ya por ahí conoces muchísimas cosas, ¿no? Y generalmente podemos ver que detrás de todo esto siempre o muy frecuentemente hay un gran dolor, sufrimiento o interpretación de las cosas que te ocurrieron en la niñez desde el dolor. Y Qué eso curioso. marca. Y hago aquí una pequeña acotación para seguir contándote la historia. Y cuando eso marca nuestro cerebro reptil. Y marca en un lugar que es la amígdala cerebral, en donde también actúa y se segrega un neurotransmisor que es el GABA, el gamma-aminobutírico. Súper importante y relacionado después con toda nuestra vida. Y ese lugar, hay estudios científicos que ven y que han visto que deja de crecer y se queda eh, un poco más pequeño no crece con nosotros tal cual. Y podemos trabajar sobre él con neurotransmisores y mejorando también la microbiota, las bacterias que lo producen y disminuyendo las que lo consumen en exceso también, o suplementándolo si fuera necesario. Porque además eso también interfiere en la motilidad intestinal y en la absorción de nutrientes. Y si tengo pocos nutrientes me voy a reproducir menos. Entonces ahí tienes emociones mezcladas con la biología. Entonces desde ahí pues partimos y la primera abordaje siempre, y luego bueno les pido que me manden toda la documentación que tienen, los informes médicos, o sea toda su historia para hacer un análisis, porque mi consulta dura 1 hora y media más el tiempo que yo dedico a leer el correo y más o menos 40 datos adjuntos y su historia, porque de lo contrario no sabes delante de quién estás sentado, de cuál es su huella digital, cuál es su huella del alma, cuál es su huella en su biología, cómo se escribió su biografía en su biología, y para mí sería imposible llegar a ninguna de ellas sin realmente tener todo ese contexto. ¿Dónde vive? No es lo mismo alguien que viva aquí en Marbella que la chica que vive en Bilbao, vive al lado de una térmica, o las chicas de Venezuela que trabajaban en petróleo, sí, que trabajaban en las refinerías, o la que es ingeniero que trabaja en las industrias del plástico. Entonces ya desde ahí ya sabes cuál va a ser más tu enfoque. O la que ha sido muy maltratada, golpeada, abandonada, ya sabes por dónde vas, por toxicidad medioambiental, por relaciones tóxicas, por traumas severos de la infancia, por un trauma obstétrico, porque mamá no quería embarazarse de mí y se quedó esa impronta perinatal grabada en mi manera de ver la vida. Entonces, las glándulas suprarrenales y los ejes del estrés son distintos, porque tu vida intrauterina estuvo bañada en cortisol. Y como tú vas a reaccionar a la vida, vas a reaccionar de manera muy diferente, porque la vida es un peligro. Porque es lo que, y así se establecieron ese cableado eléctrico. Entonces, ¿qué haces? Cambiar un poco la alimentación, pero voy a trabajar en fertilidad, le voy a poner inositol y le voy a poner cosas para superovular y no sé cuánto, cuando tengo el cortisol alto y tengo bloqueados los receptores. Porque ¿cuántas pacientes con infertilidad tienen alteraciones verdaderas en los niveles de estrógeno y progesterona, FSH y LH? Ja, muy bajitas. Y aquí tenemos un montón de gurús hablando de los estrógenos y las hiperestrogénicas y los hiperestrogenos. No, tenemos que ver los niveles hormonales, pero también tenemos que ver el receptor y pensar que el receptor existe y que no lo puedo cuantificar en el laboratorio, más sí clínicamente. Entonces, una buena historia clínica, pero muy buena historia clínica como la que nos enseñaron en el primer año de medicina, en el que tienes que saber dónde vive, y si vive en un sótano o vive con el sol del frente del mar. Eso es súper importante para poder actuar.
Y luego vas viendo pues todo lo que tienes y vamos corrigiendo cosas. Yo siempre corrijo primero el emocional. Y dar esperanza, dar fe y la interrelación y la intercomunicación entre las pacientes que ya han recorrido ese camino antes que el otro. Entre ellas son sus mejores maestras, entre ellas son sus mejores terapeutas. Ellas hacen el resto del trabajo entre ellas. Yo solamente hago una pincelada al lado de lo que cada una de ellas tiene que hacer y lo que el grupo da. O sea, esa parte sociológica es sumamente importante. Es mucho más importante que otra. Luego la suplementación, porque la alimentación es perfecta y hay que hacerla y hay que ser bien guiada. Por eso conmigo trabaja Ainhoa García, que es una dietista, en la que las orienta, las ayuda y les hace ver algo que también va a ir reflejado en el resto de sus vidas, que somos monótonos al comer, que somos monótonos en lo que metemos en nuestra boca, que existen 300, 400 vegetales, verduras, hojas verdes, frutas, tubérculos. Nos quedamos solamente con las harinas refinadas y se nos olvida lo que la Madre Tierra nos da. Entonces, en esa variedad en que abres los ojos y dices, wow, lo que me estaba perdiendo, también te das cuenta que también en tu vida te estás perdiendo muchas otras cosas. Entonces tiene toda una connotación. Ella también les maneja todo lo que es el ejercicio físico orientado a cada una. No podemos decirle a una paciente que tiene fatiga crónica, fibromialgia, que tiene dolor crónico, que tiene un dolor idiopático, en el que ya está todo el tiempo en el círculo del dolor, porque tiene demasiadas interleuquinas, demasiados procesos inflamatorios, factores de necrosis tumoral, te importa, no vamos a entrar en términos muy científicos, que eso no es lo que tiene que ir ocurriendo. Entonces, ahí no le podemos poner planes de ejercicio, tienes que ir al gimnasio. No, si tienes que agarrar y levantarte y hacer, que es lo que yo le digo, un minuto, te duele mucho, no importa, un minuto, 5 a 10 veces al día, que hagas una sentadilla, o que saltes la comba, 4 veces, 4, no quiero 5. Pero simplemente para ir implantando la semilla del movimiento. ¿Por qué? Porque en ese estrés oxidativo, con ese ácido láctico que tienen, con esa acidosis metabólica, las pongo a hacer más ejercicio, van a tener más dolor. Y hay que ser compasivo, porque vienen también de recibir mucho malos tratos de la sociedad, de la familia, de la medicina, en muchos casos que no tiene tiempo para escucharte. Y te tratan como un dolor, te tratan como un tumor, pero no como una mujer que sufre, que duele, que tiene sentimientos, que tiene situaciones importantes. Luego, bueno, la suplementación, que es muy importante porque los alimentos no van a llenar el vacío que deja las carencias nutricionales. Pero también depende de cada una. Decir, le ponemos esto a todas, es mentira. ¿Qué sí podemos hacer con todas? Determinar vitamina D, suplementar vitamina D, tener más de 60 de vitamina D. ¿Qué eso no es tóxico? Ese es el nivel normal que deberíamos de tener. ¿Por qué no me tengo que conformar con 30? Yo me conformo con tener mi tanque del combustible de mi coche en reserva, o me voy a parar en la estación de servicio y le voy a poner 3 litros cada vez. Que no, que le voy a poner los 40 litros para que me deje llegar tranquila. Y lo voy a ir repostando en la medida en que no voy a dejar que estar tan abajo, porque eso es una expresión de que estamos en carencia. Y también es tan importante esa vitamina D, porque ahora estamos viendo que la estamos dejando de consumir, o algo en el cuerpo le está utilizando en demasía. ¿Qué es? La inflamación, los metales pesados, los virus, las bacterias.
porque para poder ellas replicarse tienen que replicarse sobre un metal, en campos electromagnéticos. Y la vitamina D también es un gran quelante y también me va a ayudar en ese aspecto. Entonces, suplementar, pues, esas cosas, sellar el intestino, ayudar pues, con glutamina en las primeras instancias, ¿ok? Pero primero hay que calmar el sistema, cerrar las fronteras, hacer cambios de hábito, dar tranquilidad, dar paz, suplementar fitoterapia que dé tranquilidad, hipérico, Vitex, melisa, melatonina, GABA, pero cada uno es súper diferente. Un enfoque, Ana, entonces, como dices, adaptado a la realidad de cada persona, que no hay dos personas iguales, y por lo que veo, pues atacando o tocando un poquito todos los niveles, sí me llama la atención, das mucha importancia a los factores emocionales que, bueno, de hecho la tienen en la vida de todas las personas. Claro, es que el saber que eres infértil, si es el tema de hoy, o cualquier enfermedad crónica que tengas, ya de por sí lleva a una situación muy estresante. Muchas han venido también de fallidos, muchas fallidas inseminaciones, de FIV, de implantes embrionarios fallidos, ¿ok? Entonces, eso crea mucho dolor, eso crea mucho estrés, eso sometidas a muchas hormonas, tu relación con la pareja se deteriora porque hay mucho llanto, hay muchas cosas que están ahí. Y el cortisol se ha demostrado que inhibe la alfa-amilasa, los niveles altos de alfa-amilasa, que esa es otra prueba que pido muchísimo a mis pacientes, test del estrés en saliva. A casi todas ese test es obligatorio, porque desde ahí estamos viendo, además, es un examen muy chismoso, porque cuando tengo alfa-amilasa alta, sé que ese paciente viene sufriendo desde la infancia, hace mucho tiempo, y que ya la glándula suprarrenal está en fatiga. Y si no reparo la glándula suprarrenal, nunca voy a bajar los niveles de cortisol, nunca voy a librar los receptores de progesterona en el ovario. Entendido, entendido. Pues antes de pasar, si quieres, a las preguntas, que ya los que nos están viendo, si queréis, podéis formulárselas a la doctora. Dentro de la preocupación que pueden experimentar, como tú dices, las mujeres que presentan este problema de fertilidad, ¿tú qué consejo les darías? Acudir a su profesional sanitario, empezar a documentarse, tomárselo con calma. Interesantísimo lo que has dicho también, claro, de contactar con otras personas que hayan recorrido ese camino. ¿Cuál sería, en tu opinión, un primer paso que podrían dar las personas que quieren empezar a resolver este problema? Reconocer que si tu cuerpo no quiere reproducirse, es porque algo está fallando. La infertilidad es la fotografía, nada más lo que nos está dando la cara de una situación metabólica y bioquímica importante en tu cuerpo, de una diabetes insulinodependiente, de una resistencia a la insulina, de una alteración de la microbiota, de una fatiga de la glándula suprarrenal, de una contaminación por metales pesados. O sea, tienes que saber que la infertilidad, y yo como ginecólogo, desde siempre, no trato la infertilidad desde el choque hacia ella e inducir a que tienes que ser fértil. No, 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 la fertilidad se va a recobrar sola. Cuando el cuerpo diga, ahora tengo energía para reproducirme. Perfecto, perfecto. Bueno, pues mira, un comentario que tenemos que te quiero transmitir de Próxima Parada de la Luna que te dice, eres la mejor Analisa. Ay, te lo quería comentar. También. Gracias, gracias. Yo creo que todo está demasiado claro, no nos preguntan, Alfredo, ¿qué pasa? De momento no, así que te voy a hacer yo alguna pregunta relacionada un poquito con lo que hemos hablado, no específicamente de fertilidad, bueno, también relacionado, la endometriosis. Te quería preguntar, porque me ha llamado mucho la atención uno de los testimonios que he visto en tu web. El abordaje que le proponían a esta persona en concreto, pero que imagino que será
relativamente común, era quirúrgico. Y esta persona decía que, bueno, decidió probar otra vía y que logró solucionarlo. De nuevo, si hay alguien que nos esté viendo que tiene un diagnóstico de endometriosis y que ha recibido una primera opción quirúrgica, sabiendo que cada uno somos absolutamente distintos y que tiene que consultar con su profesional, ¿algún consejo o alguna recomendación, algún hilo del que tirar por si quiere tener algo más de información? Sí. La cirugía puede ser necesaria. Yo inclusive ahora no estoy haciendo cirugía, porque acá en España pues no lo hago, pero si es necesario ir para allá, hay que ir desinflamado. El paciente tiene que ir preparado en las mejores condiciones, porque hablamos mucho del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que se inflama y ya sabemos que la endometriosis es una enfermedad que tiene que ver con el sistema inmune, es una enfermedad de macrófagos. Y además, el sistema inmunológico es el que mes a mes también cicatriza, porque el sistema inmune no solamente inflama y nos defiende, el sistema inmune es el que cicatriza, es el que repara, es el que desinflama, es el que captura el colágeno y cierra las heridas. Nuestro endometrio le ocurre eso todos los meses. Y yo necesito como sistema inmune reparar el endometrio cada 28 días y repararlo en menos de 3 días cuando comienza una menstruación, para que esté óptimo y con una altísima ingeniería médica que tiene que tener ese endometrio, que explicarlos es un tratado a los 14 días. Pero si yo ese sistema inmune no tiene, primero, está distraído como bombero en otro sistema, que es el intestino, que se va a permeabilizar también por el cortisol y no tengo nutrientes, o por el estrés, o porque tengo tóxicos dentro de mi cuerpo, o porque tengo un hígado que no puede glucuronizar bien mis hormonas y aromatizar, bueno, un montón de cosas que pueden estar pasando. Entonces, no podemos cicatrizar en el postoperatorio. ¿Y qué voy a obtener? Más adherencias. Porque hay que ir en mejores condiciones y muchas pues no van porque la lesión desaparece o se estabiliza. Y tenemos muy pocos casos, lamentablemente o afortunadamente, pues no podemos desde los derechos humanos volver a hacer una laparoscopia después para ver cómo han evolucionado estas chicas. Pero tengo un par de chicas que tenían endometriosis grado 4, con más de 5 cirugías, en la cual había una pelvis prácticamente congelada, con una trompa que no tenía de un lado, que había quedado un pedacito de ovario del otro lado, y con más de 40 años de edad, en la que obviamente el dolor era su motivo de consulta, muy incapacitante, y que hicimos pues el tratamiento, ya después de varios meses mejor. Al año viene y me dice que está embarazada. Yo, mentira. Yo, Elvisa, hubiera apostado el 0%, por ese embarazo. Conste, soy la más hiperoptimista de todo esto, que no me oigan, chicas. Y un embarazo espectacular, perfecto. ¿Ok? Una bajita implantación de la placenta, que lo que la llevaron a una cesárea. Y dije, bueno, si vas a una cesárea, que me hubiera gustado hubiera sido mejor un parto, bueno, que por favor esté tu cirujano, que esté el cirujano allí, la que te ha operado todas las veces, porque las adherencias que nos vamos a encontrar, y podemos tener así intestinales en el segmento uterino, Pues, ¿cuál fue la gran sorpresa? Casi no había adherencias. ¿Ok? O sea, espectacular. Es una de las chicas que más motor de allí, entre otras, y algunas que ya tenían incluso ovodonación porque tenían reserva ovárica 0, y luego al año de haber tenido su bebé por ovodonación, pues han tenido a su bebé. Obviamente, hay cuerpos que tienen muchas cicatrices y mucho daño. Vamos a mejorar la calidad de vida y no podemos ir más allá. Todo es relativo. No vamos, pero siempre, siempre, siempre hay una mejoría. Siempre, siempre. Trabajar el terreno al final, como tú dices, sea hasta donde se llegue, es positivo y historias como esta
bueno, dan esperanza, que es necesario. Mira, relacionado con esto, es una consulta muy específica, pero yo te la voy a plantear, a ver si qué te parece a ti. Nena Oscilante nos dice que tiene endometriosis infiltrativa en el intestino y rectovagina, adenodifusa, quieren extirparme el útero, tengo 46 años, tengo hijos, entraré enseguida en menopausia, no quiere quitarse el útero, sí limpiar la endo, pero le dicen pues que o todo o nada. Entiendo que tal vez sea una consulta muy compleja, pero por si quieres darle Sí, alguna idea. fíjate, em, desde el punto de vista como de anatomía o de ingeniería, para explicarlo de alguna manera, el sistema linfático pélvico del recto, perdón, del colon terminal, de la cara posterior de la vagina, de la vejiga, ellos no están separados por peritoneo, están juntos esas membranas. La distancia física entre la cara anterior del colon terminal y la cara posterior de la vagina es 1 milímetro. Todos los vasos sanguíneos que están ahí, tanto microcapilares, venas y linfáticos, están compartidos. Y sabemos que el intestino a ese nivel es el donante de la microbiota vaginal y uterina, que tiene que estar indemne para que pueda haber embarazo, salud, cero enfermedades de transmisión sexual, virus papiloma humano, cáncer de cuello uterino, etc. Por eso yo no creo que sea la endometriosis la que infiltra el intestino. Comenzó a pasar el genoma bacteriano disbiótico y alterado del intestino por los linfáticos, hacia nuestro sistema reproductor. Y desde ahí, en toda esa grandísima interconexión de linfáticos, porque también, ¿por qué tenemos infecciones urinarias? Por Escherichia coli, pero ¿cómo llega? Por todo ese sistema linfático que va a través de los ligamentos anchos, los úteros sacros, el uréter pasa a través de ese peritoneo posterior, de los uterosacros y los ligamentos anchos que tenemos que diseccionar cuando estamos haciendo una histerectomía o cualquiera, o un mioma que tengamos que quitar, o una cirugía oncológica, lo que sea. Pero todos ellos están relacionados. No pasa la bacteria, pasa el genoma. Por eso ahora en microbiota vaginal y del intestino estudiamos el genoma, la metagenómica. Ya el PCR no nos funciona adecuadamente. El otro es tu impronta también digestiva, ¿no? Entonces, ¿por qué hay todo eso? ¿Y qué necesito? Desinflamar el intestino también. ¿Por qué? Porque vamos a operar, pero después, ¿qué va a pasar? Las causas no las podemos operar. Las causas es biología. Puedo quitar la hierba mala, pero no estoy quitando la raíz ni estoy cambiando las condiciones del terreno en donde voy a resembrarme. Perfecto. Las causas no se pueden operar. Me ha parecido una buena frase, sin duda. La anotamos, la vamos a anotar. Para Instagram. Recordar también endovencedores.org si quieren conocer más de todo el trabajo que realizas. Mira, nos pregunta, Saboreando la Amistad, ¿qué opinas de los anticonceptivos? Bien, fíjate, los anticonceptivos han tenido sus momentos. Yo siento clínicamente que ha cambiado algo. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a usar los anticonceptivos, había pocos o relativamente pocos efectos colaterales. Y se te olvidaba una pastilla 12 horas y te quedabas embarazada. Ahora, ni tomándolo ni no tomándolos. ¿Ok? Y los estamos utilizando como medicamento para simplemente ponerle arena como los gatitos encima de. Pero no estoy yendo a las causas. Ya sabemos que estamos alterando mucho más el microbioma, nuestras bacterias. Sabemos que también tenemos
los receptores ocupados, si yo pongo más progesterona, si yo pongo más estrógenos, si yo pongo más, estoy intoxicando más. Esto no es una enfermedad hormonal de principio. Por lo tanto, yo solamente a través del anticonceptivo, de la progesterona, que es el inhibidor del sistema inmune más potente que existe, más potente que la cortisona, porque es la encargada de que nosotras durante la gestación no rechacemos un trasplante de múltiples órganos como es el feto. Ponemos la progesterona para inhibir el sistema inmune y todas las respuestas TH tumorales. ¿Y qué pasa? El proceso sigue, pero no tengo dolor porque el sistema inmune le estamos diciendo cállate. Y aquí hay que escuchar al dolor. El dolor te está diciendo ayúdame, que es otro ejercicio que le mando a todas mis pacientes. Toca tu lugar del dolor, toca tu vientre, siente que tocas tu útero, es tuyo, no lo odies, reconcíliate, ámate, ámalo y le dices, ¿por qué lloras? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Fenomenal. En la enfermedad, la verdad es que muchas veces nos rechazamos o llegamos a enfadarnos, ¿no?, con nuestro cuerpo, cuando siempre hace lo máximo posible. Es injusto y es una fuente de sufrimiento. Así es. Qué bonito lo que comentas. Pues si te parece, Ana, vamos a hacer la última pregunta, que ya estamos abusando de tu tiempo en Que exceso. ya en un minuto se va a cortar. Mira, Almu Pasmi nos dice cómo reparar la disbiosis vaginal y uterina, que ya has comentado un poquito, y si está relacionada con la disbiosis intestinal. Absolutamente sí, está relacionada con la disbiosis intestinal por lo que acabamos de decir. Y hacemos la implantología tanto del intestino, por supuesto, porque es el donante, y también directamente intravaginal a través de los lactobacilos específicos, cepa específica, y también siempre hay algunos que utilizamos de entrada. Yo trabajo mucho con fermenta, nutribiótica, etcétera, que son uno de los que más me gusta, con pileje, bueno, etcétera. Pero también hay otros, dependiendo si tiene una disbiosis vaginal, si hay virus u otras cosas, pues también los asociamos con otros por esa parte bacteriocida de la microbiota para que nos ayude a estar mejores. Pero hay que repararlas. Necesariamente es una de las causas de infertilidad de origen desconocido, la alteración de la microbiota. Fenomenal. Pues, Annalisa, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por atender las preguntas, gracias por comentar toda tu experiencia y por dar esa visión tan amplia, partiendo desde las propias emociones. No sé si hay algún último comentario, algún mensaje que quieras trasladar a la gente que nos está viendo. No te escuché porque se cortó, disculpa. ¿Que hay alguna? Sí, te decía si que hay alguna idea final que quieras compartir con la gente que nos está viendo. Volver a reconciliarte con tu cuerpo, porque es algo que todas tienen. Esa infertilidad no es mía, la dejo en manos de otro, este dolor no es mío, este útero no es mío, y pensamos en la fertilidad por el deseo de tener un bebé, pero tienes que pensar en que primero tienes que tú reconstruirte para que puedas, a través de ti y de tus materiales adecuados, crear un nuevo ser humano, desde los mejores materiales y desde el amor, pero tienes que comenzar por ti misma. Es lo más importante. Pues muchísimas gracias, Annalisa. Nos volveremos a ver. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que nos estáis viendo. Un abrazo enorme y seguimos en contacto. Gracias, Alfredo. Muy amable, encantada. Y gracias a todos los que nos han escuchado y nos escucharán.